Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a su programa La Hora de la Verdad. Cada domingo, de 9 a 10 de la mañana, Geraldo Bogari, quien les habla, estaremos con ustedes por su canal 25, Grupo de Medios Panorama. Acompáñenos. Don Geraldo, buenos días. Buenos días, don Ramón Guzmán. ¿Cómo se siente ese líder indiscutible? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Un día más en este canal para hablar de diferentes temas. Hablaremos de la visita del Papa a México. Tenemos también el ámbito político local, el cual ya empieza a encenderse. Tenemos otros temas también, el problema que hubo en México. Pero dígame usted. Bueno, también tenemos que resaltar una concurrida reunión que tuvo ayer el secretario de organización del Partido Reformista Social Cristiano, Miguel Bogar, de altos dirigentes, medios y de base, todo dirigido hacia una meta, a que Danilo Medina gane las elecciones el próximo 15 de mayo. También está podríamos decir que una sentencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, pero todo esto y muchos otros temas lo hablaremos después de una pausa. Bueno, señores, como habíamos hablado en el segmento anterior, queremos empezar este programa con la histórica visita del Papa a la Ciudad de México, no, a México, el México lindo y querido. Señores, es increíble cómo ese país se ha desbordado a recibir al Papa. Pero antes de hablar de la visita en sí, hay que resaltar algo muy importante, que fue el encuentro que tuvo el Papa Francisco en La Habana, Cuba, con el jefe de la Iglesia Ortodoxa. Oh, sí, sí, el ruso, el patriarca ruso le llaman, como algo así. Sí. Lo interesante de esa reunión que tuvo el Papa con ese personaje es que la Iglesia Católica tenía un milenio sin reunirse. Así es. Y esa reunión se dio por iniciativa, según dicen, ¿usted sabe de quién? De Vladimir Putin. Fresco, el poderoso. El poderoso Vladimir Sí. Putin. ¿Por qué? Por los problemas que están extendiendo en el mundo musulmán, los católicos. Sí. Cuando digo los católicos, recuérdese la matanza que está habiendo de esos extremistas musulmanes, la cortada de cabeza y esas cosas que se están dando en esos países. ¿Qué pasa? Que Putin tiene que defender a la Iglesia Católica Ortodoxa. Así es. Y esa Iglesia Católica Ortodoxa se reúne con el Papa Francisco. ¿Para qué? Para tener un frente común en contra de los ataques musulmanes. Y fíjese lo que dice la prensa internacional. El Papa Francisco no ha hecho ningún comunicado en contra de los bombardeos de la Unión Soviética, de Rusia en Siria. Fíjese cómo todo se va juntando. Y quizás el Papa Francisco sea el primer pontífice en visitar Rusia, en la cual hay más de 600,000 católicos. El Papa Francisco, el pontífice como le llaman, también dijo que uno de sus mayores deseos era encontrarse frente a la Virgen de Guadalupe. Bueno. Para él era eso uno de los mayores deseos. Eso, sí. Inclusive en México, eso lo esperan sí. no lo esperaban en el momento que llegaba por minutos, porque México entendía que ese santuario, sí, se merecía la visita
y qué otro mejor que el Papa Francisco. Hubo también otro comentario que él hizo antes de abordar el avión que lo trasladara primero iba a pasar, creo que era por Cuba, A la y reunión luego que a México. el viernes. Y es que él dijo que existe posibilidad de que él viaje a Colombia si hay acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno. También dijo eso a la prensa. Bueno, y como siempre hay voces disidentes. Sí. No, pero usted sabe que hay uno por ahí que siempre o mete la pata o la quiere sacar. Bueno, más adelante vamos a tocar ese tema de ese candidato republicano. Vamos a dejarlo para más adelante, sí. porque yo quiero que los analistas los analistas no de la República Dominicana, del mundo, porque el ser humano es el mismo en todos lados. Claro. Que los analistas del mundo me expliquen, me describan lo que es ese exacto. fenómeno en una sociedad como la de Estados Unidos, que se dice ser conservadora. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Que cada vez que él abre la boca es como para dañar. Bueno, pero mientras tanto las encuestas dicen otra cosa, pero eso lo vamos a discutir o lo vamos a hablar más adelante. Bueno, y quedándonos en el plano local, don Geraldo y amigos televidentes, el presidente Danilo, que había ofrecido muchísimas cosas por ahí en Guayubín, en la zona noroeste del país, cumplió con 3 promesas a la vez. Canales de riego, entrega de escuela y otras cosas, no recuerdo, eso fue recientemente, creo que el miércoles pasado. Hizo la entrega de canales, escuela y otra obra, no recuerdo cómo la denominaron ellos. Hay un nombre medio raro, que no recuerdo, no preciso ahora mismo. Bueno, es importante resaltar que el presidente Danilo Medina ha ido trabajando y ha ido cumpliendo cada una de sus promesas. Pero yo quisiera irme a una pausa y luego continuar. Okay. Porque vamos a entrar en un ámbito político y yo quiero que todo el mundo esté atento a lo que vamos a decir. Señores, volviendo al tema de Danilo Medina y la campaña electoral y todo lo que él ha cumplido en el proceso de estos 4 años de la presidencia y lo que le queda por cumplir, nos da una idea de lo cómodo que él va en cuanto a su popularidad. No voy a hablar en este momento de la encuesta, sino yo quiero hacer hincapié en lo siguiente. Danilo Medina, ¿qué ha logrado? Danilo Medina ha logrado lo que pocos, y creo que en esta época de tanta modernidad, donde los medios de comunicación, sea por WhatsApp, o sea, está muy avanzado, él ha logrado lo que nunca nadie ha logrado, y es conectar la vida rural, la vida del campo, con la ciudad. O sea, cuando hablamos de un Danilo Medina que va y... Sí, señores, y ahora todavía se habla de los asentamientos campesinos, cosas que vienen desde hace ya más de 60 años, y todavía hoy, al día de hoy, el campo dominicano necesita eso. Todavía hablamos de canales de riego, todavía hablamos de presas, todavía hablamos de escuelas, todavía hablamos... Sí, cuando digo todavía hablamos, porque el que vive en la capital no es el mismo que vive en el campo. No. Y el presidente Danilo Medina ha logrado ese enganche entre el campo y la ciudad. Eso que para el doctor Joaquín Balaguer en el año 66, y hago esa referencia porque no me voy a cansar de decir, que analicen y comparen a Balaguer y a Danilo Medina, y ustedes verán que el tema de la forma de gobernar del presidente Balaguer y la forma de gobernar del presidente Medina es muy parecida. Hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, el presidente Medina no anda con escoltas como andaba el doctor Balaguer, pero los tiempos también son otros. Antes se hablaba de una izquierda. Pero, fíjense, el campo. Fíjense el presidente Balaguer.
con su reforma agraria. Fíjense el presidente Medina entregando títulos a campesinos. El doctor Balaguer con las hidroeléctricas, porque, señores, hay que hablar del medio ambiente. Aquí todos nos hemos olvidado de ese tema. Que de hecho se han hecho varias cumbres hablando de clima, de medio ambiente. O sea, que es un tema de lo más relevante que puede haber en cada país, el medio ambiente y el clima. Pero no lo tomamos en cuenta. Bueno, hay que educar a la población para ello. Pero por eso digo que tenemos pero mire, fíjese, tenemos un presidente que sí ha conectado el campo y la ciudad. Sí. Y ha cumplido. Ahora, no hablemos de lo que ha cumplido, hablemos de todavía lo que le falta por hacer. Sí, porque lo que él ha cumplido ya está hecho. Yo supongo que el discurso de él ahora debe ser qué es lo que va a hacer en los próximos 4 años. Sí, porque hay algo que dice que de la campaña electoral, que dice que Danilo cumplió, que hay más accidentes, 800,000 alfabetizados, sí, que cumplió con la parte del 4% de las escuelas. La Sí, construcción de aulas. Sí. todo eso, inclusive en el campo, lo que estuvimos hablando. Pero ahora lo importante es lo que falta por hacer. Así Lo que es. nosotros dijimos en un programa, señores, es un niño que entra a los 4 años al colegio, cuando salga, ¿qué edad tendrá? 12. Bueno, 16. Porque son 8, 16. bueno, escúcheme, 16. Sí. Porque son 8 del presidente, son 8 del presidente Medina, pero un niño de 4 años que salga con 16 años, que haya tenido la tanda extendida, que haya tenido una educación muy superior a lo que tenía anteriormente, se lo va a deber a un gobierno de Danilo Medina. Lo que tenemos que ver es eso, o sea, es, presidente Medina, uno de mis consejos, vamos a dejar atrás, claro, hay que decirlo, pero para mí lo más importante es lo que vamos a hacer en lo adelante, qué vamos a hacer por el medio ambiente, qué vamos a continuar haciendo por la educación y qué vamos a seguir haciendo, muy importante, por el campo. Debemos resaltar, don Geraldo, que ese trabajo que ha venido desarrollando el presidente Danilo Medina desde sus inicios, bueno, lo han llevado a tener los niveles de popularidad más altos que el presidente alguno haya tenido. Usted habló que no íbamos a hablar de una encuesta, pero hay que tocar el tema de una encuesta que salió recientemente. Bueno, eso es la democracia. Sí, salió una encuesta recientemente donde le da un cómodo primer lugar a Danilo Medina, que sale con un 61.5%, en tanto que Luis Abinader, del PRM, apenas alcanza un 26 y pico, o sea, menos del 50% de lo que tiene Danilo Medina. Tenemos, creo que unas imágenes de esas encuestas nos gustaría compartirlas con los amigos televidentes. Y bueno, nada, yo creo que de él seguir como va, Danilo no tiene contrincante. No hay contrario ahora mismo. Porque bueno, ¿qué va a ofrecer el otro que Danilo no lo venga haciendo? ¿Qué? No, para mí, ¿usted sabe quién es el contrincante de Danilo Medina? Danilo Medina. Danilo Medina. Sí. Y hablando de Danilo Medina, don Geraldo, Danilo Medina va a encabezar varios recorridos este fin de semana, creo que comenzando desde el sábado por Santiago. Estará en la parte este creo que de Santo Domingo, creo que irá a Monteplata. No, hoy domingo, primero, tiene la juramentación del Partido de Amable. Sí, sí, Partido Liberal Reformista, sí, el que antes le llamaban Partido Liberal La Estructura. Sí, hoy domingo. Sí. Luego entonces tiene un recorrido por el este. Así es. Ayer sábado tenía también otra juramentación, pero tenía una caravana en Santiago de los Caballeros. Sí. Que eso es como acabamos de decir, el único que puede derrotar al presidente Medina es el presidente Medina. Eso así. Y eso no. Fíjese que el problema, mire el problema ahora del PRM. El problema del PRM actualmente, ¿usted sabe cuál es? Que ahora la gente que no le den cargo en el PRM ahora vuelven al PRD. Sí, eso es así. Eso es mezquindad. Eso es mezquindad del líder. El PRD, como el PRM nació dividido. Sí, esa es la palabra más sabia que usted ha dicho, es que el PRM nació dividido. Claro, y quien no ha estado dividido en ningún momento, don Geraldo, es Miguel Bogar. Bueno, lo que pasa es que Miguel Bogar, recuérdese que fue y es el secretario de organización del Partido Reformista Social Cristiano.
Digo esto porque en esta semana ha encabezado diferentes actividades con dirigentes medios, de base, alto, en favor de la candidatura de Danilo Medina. Ayer mismo yo estuve presente, ayer, bueno, fue creo que el viernes, sí, en una reunión masiva de personas que están recorriendo todos los barrios y sectores de cada una de las provincias y pueblos del interior y aquí en el distrito, encabezada por Miguel Bovar en favor de la candidatura de Danilo Medina. Sí, Sí, eso es un trabajo que ya yo entiendo que para la semana próxima se va a comenzar a ver. En las imágenes se ve un grupo de, ¿cómo diríamos?, de dirigentes del Partido Reformista, los cuales conocen la estructura y han trabajado en ella a lo largo de los últimos 10 años. Son personas jóvenes, pero que son muy conocedoras del Partido Reformista. sí, eso así. Ahí en ese equipo están lo que yo llamo los dirigentes de larga data. Sí, bueno, Sí, eso es una combinación de cosas. sí. Pero la campaña de la República Dominicana se torna interesante en la parte congresional y municipal. ¿Por qué? Porque el PLD por primera vez va a aglutinar a candidatos de todos los partidos. Sí, eso es así. Bueno, y Danilo con su discurso de campaña está cumpliéndolo hasta en política, porque está haciendo lo que nunca se ha hecho, nunca se había visto, creo que en el mundo, los dos partidos mayoritarios unidos. También lo No, vio. bueno, sí, y si nos vamos de lo que es la boleta, tiene a los tres partidos, porque los dirigentes más importantes del Partido Reformista también están apoyando a Danilo Los Medina. tres partidos, así es. Porque ya hablábamos de 24 miembros del DP, Directorio Presidencial. Eso es sin contar Sí, otros miembros que, como digo yo, mire, se dejan ver con el presidente, sí. que eran gente muy cercana al presidente del Partido Reformista. Mire, en los próximos días, no dude usted que hasta la secretaria del presidente del Partido Reformista, usted la verá haciéndole campaña a Danilo Medina. Porque yo quiero que pase la parte, ¿usted sabe cuál? La parte donde van que coger los regidores, ya formalizando los regidores, diputados, senadores, síndicos y de los distritos municipales, para ver realmente quién se va a quedar con ese grupo. Porque el que no se ha ido, ¿usted sabe por qué el que no se ha ido? Porque le han dicho que va a ser candidato a algo. O sea que en el momento que se determine que no va a ser candidato Bueno, por ejemplo, a yo correr. quiero saber qué va a pasar con un amigo que es candidato en la provincia de Santo Domingo, que aspira a ser candidato en la provincia de Santo Domingo, cuando en la boleta no aparezca su nombre. Se va. No, yo quiero saber qué él va a decir, porque bueno también escuchar a algunos políticos que hoy dicen una cosa y al otro día dicen otra, porque ¿cuál personalmente ha sido mi gran diferencia con el presidente del partido? Que él duró un año vendiendo una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana y 15 días antes hizo... Una marrulla. Bueno, así. Una marrulla, es una marrulla líder. Eso hay que llamarlo por su nombre. Pues engañó a todo el mundo porque él no convocó a nadie en el DP. Yo creo que él nombró una gente ahí en el DP de manera directa, sin ir a asamblea ni nada. No, pero eso se va a ver, señores, eso se va a ver. Eso se va a ver próximamente. Denle 2 o 3 días para que se vea eso. Porque yo digo esto, porque ya en la parte de la candidatura presidencial, el presidente Danilo Medina, y según la encuesta que usted enseñó, pero yo no me llevo de esa encuesta, yo me llevo de lo siguiente, yo me llevo del trabajo que está haciendo con la juventud en la tanda extendida, yo me llevo del trabajo que está haciendo en el campo, yo me llevo del trabajo que está haciendo para el medio ambiente, yo me llevo también del trabajo que está haciendo en cuanto a las carreteras, la pavimentación de los caminos vecinales, ese tipo de cosas que aquí en la capital la gente no lo nota, no se da cuenta, pero sí en esos lugares, porque por ejemplo el presidente estuvo en el sector de Herrera, en la Enriquillo. Sí, él estuvo, en una cañada. Sí, pero es la primera persona que, bueno, yo conozco ese sitio y creo que han sido pocos las personas que han llegado a ir a al hoyo de la Enriquillo. Sí, muy poco.
políticamente hablando. Y usted sabe que la calle termina y después hay un hoyo y cruza hacia la autopista Duarte. Él llegó abajo donde está la iglesia. ¿Usted ve abajo donde está la iglesia? El presidente Medina llegó hasta ese punto. Y creo que hasta donde tengo entendido, según lo que se ha comentado, se va a solucionar un problema que hay ahí para poder cruzar de ahí a la autopista. Que tampoco que eso es un desahogo. ¿Cómo que es un desahogo? Es un puente que se supone que es un pequeño puente, no, pero es un gran desahogo. Y el simple hecho de que el presidente Medina haya estado en ese lugar tan poblado y que haya llegado hasta el lugar, bueno, porque la gente de Herrera sabe lo que estamos hablando. Sí, eso es así. O sea, eso es un sitio que queda en la capital y que yo creo que pocas personas, o sea, fuera de personas de ese sector, pocos conocen lo que es el hoyo del Enriquillo. Eso es así. Bueno, don Geraldo, y hablando de PLDistas auténticos, líderes, expresidentes, el expresidente Leonel Fernández se reunió recientemente con el presidente Nicolás Maduro. Sí, pero vamos a dejar eso para después de una pausa. Sí, vamos a tratar ese tema después de la pausa. Está bien. Bueno, don Geraldo, y como habíamos anunciado a los amigos televidentes en el bloque anterior, el presidente Leonel Fernández se reunió con Nicolás Maduro. Allí entregaron prácticamente el último informe de lo que fueran los resultados de las pasadas elecciones parlamentarias, como le llaman ellos, del día 6 de diciembre. Oye, debe ser un traguito un poco amargo. Claro, claro, porque un informe con un 75% en contra es incómodo. Y bueno, ese mismo Congreso fue el que le acaba de informar al presidente que se le llama un estado de emergencia alimenticia. ¿Cómo fue? ¿Cómo? El presidente Maduro y el Congreso entonces tienen un pequeño diferencia, o sea, hablan del mismo tema, pero tienen diferencia de criterio, podríamos decirlo así. Sí, sí. Porque el presidente Maduro todavía habla de las importaciones, todavía habla de los americanos. Él como que no ha cambiado el cassette. Es que él es análogo. Ya no le sale el pajarito. Para él no ha llegado todavía a la época digital. Él está en análogo. Pero señores, ustedes... Por eso es que ustedes se imaginan todavía en la República, o sea, ustedes se imaginan en un futuro de la República Dominicana un presidente que un pajarito, porque nosotros todos siempre veíamos muy jocoso las ocurrencias del presidente Hipólito Mejía. Sí, sí. Pero este le ganó por mucho. Pero es que a Hipólito Mejía no lo pueden comparar con Nicolás Maduro en nada. No, yo lo que le digo es la forma jocosa de hablar. No estamos hablando de desarrollo de gobierno. No, es que Hipólito Mejía por lo menos es una persona atractivo, cherchón, llano, pero este hombre aterrizado. Es un tate ahí, eso. No. Él es como que explota. Sí. Señores, Venezuela. ¿Quién iba a decir a Venezuela que el día de hoy la moneda por los aires, desabastecida, y el petróleo al $27 por uno? Así está, 27 y algo hoy. Miren que México tuvo que despedir al director del Pemex, es que se llama, sí, la petrolera mexicana. Sí. El presidente tuvo que salir de él porque ya, imagínense, políticamente ya no sabía qué iba a decir. Eso es así, don Geraldo, y pasando a otro tema interesantísimo, aunque tiene relación con el que iniciamos, el presidente Leonel Fernández y su esposa doña Margarita Fernández, Cedeño de Fernández, cumplieron 13 años de unión matrimonial. La señora vicepresidenta de la República. Primera dama en 3 ocasiones. Ella agradeció a Dios por darle de esposo a ese brillante intelectual y político dominicano. Sí, pero lo vemos ahí muy sonriente, el presidente con sus características y su calidad que lo adorna. Sí, el presidente Fernández ha también demostrado... Señores, la República Dominicana ha gozado de figuras en el ámbito político muy diferentes, pero figuras interesantes, porque aquí el pueblo al final del camino nunca se ha equivocado con las escogencias del presidente de la República.
O sea, en el 1986 entendía que Balaguer debía volver porque el PRD era un desorden en sí, volvió Balaguer. Sí. Después entendió que era el doctor Leonel Fernández. Pasó el PRD con Hipólito Mejía por el PRD por el tiempo que tenía fuera del poder y todavía quedaba esa mística. Usted sabe que, usted hablando de eso, me trae a colación que un amigo mío, politólogo por demás, un buen profesional, me dijo un día que en este país o en ninguna parte, en política, usted no puede pisotear ni una cucaracha, porque resulta que esa cucaracha mañana puede ser su jefe. Y aquí se da mucho eso. Aquí cuando un presidente sale del poder, creen que no vuelve más nunca. Creen que Eso, ya todo pasó y que se acabó. Y de buena primera esa misma persona vuelve y es el jefe de todo el mundo. eso lo decía, yo no sé si era Stalin o no recuerdo qué figura decía, que al ser humano, y más en la política, tú tienes que tener cuidado de acorralarlo. Claro. Eso no, ¿usted sabe quién lo dijo eso? Lo dijo el doctor Peña Gómez una vez cuando el presidente Leonel Fernández le estaban haciendo esas huelgas. Sí, Que él era presidente, que el PRD en ese momento le hizo huelgas fuertes. Sí. El doctor Peña Gómez dijo, no, es que el presidente hay que darle una salida, no se puede acorralar. Sí, eso es así. Entonces, eso pasa mucho en ese tipo de situaciones. O sea, el ser humano, usted tiene que tener mucho cuidado de acorralarlo porque llega un punto en que dicen que no tiene nada que perder. Pero el presidente Leonel Fernández ya tiene 13 años. Sí. Ahora él es el esposo de la vicepresidenta de la República, ¿eh? Como cambian los escenarios. Y yo entiendo que el presidente Danilo Medina la escogerá a ella otra vez, nuevamente, como su fórmula de boleta. Sí. Fue una candidatura ganadora, una vicepresidenta muy querida, con una alta popularidad. O sea que yo entiendo que como es el presidente Medina, él no va a cambiar esa boleta. No creo que eso esté en discusión, que doña Margarita Cedeño de Fernández sea la nueva candidata a la misma posición. Se lo ha ganado. La persona con menos ruido, políticamente hablando, que yo he podido ver, se llama doña Margarita porque Cedeño. usted ve la cosa de la vida, como usted acaba de decir, menos ruido. Sí. Y entonces, cuando menos ruido tenemos nosotros con el problema de Haití, ahora vienen unos inventos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, el jurista Milton Ray Guevara dijo en una ocasión esta semana pasada que esto no debió existir. Mire, yo no quisiera mal pensar, vamos a ponerlo así, pero qué casualidad que en el momento en que nosotros, por error o omisión, como lo queramos poner, le damos un premio o le otorgamos o le queremos otorgar un premio a Vargas Llosa y comenzamos a atacarlo por el artículo que escribió en el periódico El País, salta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 13. en contra de la República Dominicana. Sí. Óigame, y la sentencia es tan y tan política, porque no tiene otra forma de describirla, que es que a los 200,000 y tantos haitianos que hay que darle la nacionalidad dominicana. Yo quisiera que un país como los Estados Unidos, usted vaya y le diga que hay que darle 200,000, no, a 10. Mire, eso es para que usted vea y para que nos demos cuenta. En Londres hay un solo señor preso en la embajada de Ecuador, porque no puede salir porque si no se lo llevan. Snowden, el caso de los... Ese, ¿verdad? Edward Snowden. Ajá. ¿Y por qué los ingleses a un solo, no le dan el salvaconducto para que se vaya a Ecuador? No. Porque no se lo dan y aquí no están hablando 200,000 haitianos que nosotros señores, en derecho, el derecho es, si yo tengo un derecho como persona, a mí. Yo no puedo que Guzmán y yo tengamos el mismo derecho porque somos dos personas diferentes. Y si a usted no le han dado la nacionalidad dominicana porque usted llegó junto con sus padres, nació allá y vino aquí y se crió después de los 10 años aquí,
pero nunca nació y sus padres son haitianos. Y en el caso mío fue que yo nací de padre haitiano, pero nací aquí, nacido y criado, o sino que yo tengo un padre haitiano, no dominicano. Y el caso mío y el caso suyo no son iguales. No. Entonces usted me va a decir que hay 200.000 casos que son idénticos. Recuerde usted lo del jus soli y el jus sanguinis en 1929, que cómo Guzmán, es posible. oiga, yo me estoy simplemente yendo al derecho común. El derecho mío en cuanto a mi nacionalidad no necesariamente tiene que ser igual al suyo. Entonces, cuando ellos hablan de 200.000 casos, ellos ni siquiera analizaron 10. O ellos tenían que haber analizado 200.000 casos y decir por cada caso cuál era el problema, porque no se la dieron. Sí. O sea, no te están entendiendo lo que le quiero decir. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir con eso? Que eso fue una cuestión simplemente política. Y mire qué casualidad en el momento que Vargas Llosa se está discutiendo de que no se le puede dar ese premio. Es que ya lo de Vargas Llosa como que rompió el hielo. Sí, líder, porque eso fue como que a alguien lo sorprendieron queriendo actuar de buena fe, como dicen ustedes los abogados. Sí, pero que es demasiado. Mire. El problema de nosotros es que todo el tiempo, cuando algo está mal hecho, es que quieren sorprender de buena fe. Sí. Y no puede ser que alguien que haya querido hacer algo de mala fe. También puede ser. Pero no queremos hablar de mala fe ahora, pero sí el juez y presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, le dijo a la CID que República Dominicana es soberana. O sea, es fuego por todos lados que están mandando. Pero volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Es fuego por todos los lados. Sí. Miren, por ejemplo, y voy a hacer este comentario, aunque son en lugares totalmente diferentes, pero yo voy a hacer estas tres comparaciones. República Dominicana con el problema de los haitianos. Dígame de Europa con el problema de la inmigración. Por Grecia y por Turquía. Dígame. Pero usted sabe el comportamiento y el trato que le dan donde quiera que hay migración. Fíjense Todo que, el mundo lo sabe. Miren. Sí. Fíjense que en el debate demócrata del jueves pasado se trató el tema de los niños que entraron a los Estados Unidos ilegalmente y después habían sido deportados. Entonces una de las preguntas, una de las razonamientos que hacía Hillary Clinton era que el problema de la inmigración en cuanto a esos niños era que los narcotraficantes, los famosos coyotes. Los coyotes. Lo hacían por... La frontera de México en Estados Unidos se usa mucho ese término. Se le dice coyote. Sí. Bueno, usted conoce mejor que yo porque usted estuvo en México. En México, sí, yo he estado por ahí. Sí. Y entonces esos coyotes lo hacían por beneficios económicos. Sí. Entonces Sanders dice que él, como quiera, no hubiera apoyado esa deportación de esos jóvenes. Mire los Estados Unidos. Claro. Sanders se opone a la deportación. Hillary la apoya. Pero ¿quién tiene la razón ahí, en esos casos? Sanders. No sabe, es derecho. Bueno. Es el derecho. El derecho. Pero entonces después nos vamos al caso de Europa, donde los alemanes dicen que ya ellos no pueden con más refugiados. Sí. Entonces le piden a los Estados Unidos que la OTAN, que la fuerza militar de la Unión Europea, los americanos, unida, hagan algo para parar el flujo de inmigrantes que va por el Mediterráneo, por Grecia y por Turquía, hacia Europa. Pero cuando hablamos de derechos, dígame, ve ahí. Si aplican el derecho, habrá que hacer lo que diga la ley. No lo que quiera el otro por un discurso bonito. Entonces después venimos a la República Dominicana. Entonces, ¿qué hacemos? Usted le va a decir entonces a los americanos que no deporte a unos indocumentados. No le va a decir a los europeos, no, a los europeos le va a decir, no, tienen que dejar fluir a los inmigrantes con el problema que tienen con los americanos y el terrorismo. Que ahora los terroristas, según dijo el secretario de la CIA, ha dicho ahora que los terroristas están más avanzados en inventar los papeles de la gente. Que están más avanzados que la autoridad en Grecia. Pero eso se da mucho, eso no es allí, ¿no? Eso se da en toda parte, líder. No, y para terminar, entonces, en todo este embrollo,
su amigo Donald Trump le entra al Papa. Es que Donald Trump como que es impredecible. Es que yo no entiendo. Pues no Porque está nunca de acuerdo con nada. No, porque el Papa va a visitar a unos inmigrantes. Sí. Digo, no, unos no inmigrantes, no, porque es en México. Unos que están en la frontera. Y dijo Donald Trump que el Papa no tiene conocimiento de los problemas que está viviendo México. Y los Estados Unidos. Y que el Papa es muy político. Palabras textuales en una miren, entrevista que le hicieron. yo sí le voy a decir lo siguiente. Donald Trump podrá tener todo el dinero del mundo, pero yo creo que Donald Trump se ha equivocado en algo. Como él ha vivido en los Estados Unidos y él vive de su inmobiliario y ha quebrado en todas las empresas que ha tenido, porque son los grandes. Sí. El primero que vive hablando de hacer Estados Unidos más grande, pero no es ese el punto que yo voy a decir. Él se le ha olvidado que si hay una gente informada, es la Iglesia Católica. Totalmente. Se decía totalmente. que la Iglesia Católica tenía el mejor servicio de inteligencia del mundo, porque usted sabe que el que se confesaba ya estaba... Decía mi mamá, estaba bajeado, decía ella, porque no tenía las palabras para expresar lo que... Pero usted quería sabe que decir usted va en y se el momento. confiesa con el Sí. cura, porque el cura tiene su libro Claro. de inteligencia. Claro. Entonces, el problema en el caso de la República Dominicana es que no me venga nadie a decir que esa sentencia y eso de Vargas Llosa no es una combinación. Eso tiene que tener, obligatoriamente, esa gente o no tenía nada que hacer, o como usted dice, fue un desliz de un dominicano. Pero hay otra Porque cosa. eso ya nadie hablaba, ese tema. Hay otra cosa, Lidia. Usted sabe que en Dominicana se usa mucho el querer brillar. Y cualquiera se inventa una cosa en un momento para salir a los medios, para que lo llamen a canales de televisión a entrevistas. Y algo tiene que buscar para que motive a ese llamado. Hay muchísima gente así. Incluso eso se da mucho en algunos temas, con alguna gente quizá de farándula. No en República Dominicana, en el mundo. Cualquier artista en el mundo, no importa su nacionalidad, te inventa una cosa rarísima y sube el rating. Sí, pero en este caso, el presidente Danilo Medina no merece que dentro de su mismo grupo de funcionarios no se pongan de acuerdo. Bueno, y pasando a otro tema, líder, antes de irnos a la pausa, debemos decir una situación que está pasando en México. Antes de salirnos de México, con los presos, unos motines, varios muertos, varios heridos, que no sé qué es lo que está pasando por allí. Allí no hay control ni en las cárceles, porque están presos los delincuentes y ni en la cárcel pueden tener control. Pero nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos trataremos este y otros temas. Bueno, señores, volviendo a México y lo que usted hablaba de las cárceles, o de la cárcel, en esta vez, pero ya han pasado varios, pero esta de la cárcel van más de 52. Sí, alrededor de 52 muertos hasta el momento, en un motín. Entonces, mire las repercusiones que tiene eso sociales y políticas. Por ejemplo, la parte social es que cómo una sociedad va a salir del atraso cuando las cárceles, que son el centro de rehabilitación de las personas que han hecho cosas indebidas, simplemente se convierten en centros de corrupción. Y corrupción a un nivel todavía mayor que la corrupción que usted ve en las calles, porque es una corrupción cerrada y por metro cuadrado. Usted sabe que el problema ¿cuál fue? Había un preso, que era el que controlaba la cárcel, del grupo Z. Aquí le dicen probot a eso. Ok. El probó de un grupo de narcotráfico de los Z es el jefe de la cárcel. Llega otro del mismo grupo de los Z y quiere controlar, se llama. Controlar. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo termina? En un baño de sangre. Entonces,
ese baño de sangre es un reflejo del problema que hay en la sociedad mexicana. No hay controles. Y en esa cárcel, que tenía otro problema, que el gobernador de la cárcel en ese momento estaba como en transición con la Guardia Nacional. Entonces era la Guardia Local, la Policía Local era que se suponía que estaba controlando esa cárcel. Pero es un problema social y un problema serio. Y es lo que más se parece al problema social de raíz, pero pasando en metros cuadrados. ¿Qué pasa? Cuando yo digo que entonces se convierte en un problema político, es lo siguiente. El problema político es el siguiente. ¿Qué pasa? Que ahí viene el problema de la inmigración hacia los Estados Unidos. Ahí entra el discurso radical de Donald Trump. Sí. Y hablando de Estados Unidos, don Geraldo y amigos televidentes, el presidente Barack Obama estuvo en esta semana pasada en el mismo escenario donde anunciara su candidatura a dirigir la Casa Blanca en el 2007. Allí anunció que él está alerta sobre las voces, nosotros le diríamos agoreras, que hay en Estados Unidos en estos momentos. No, lo que pasa actualmente es que el presidente Barack Obama, entiendo yo, se ha dado cuenta de que él va a ser la persona que tendrá que frenar el populismo de Donald Trump. Sí. O sea, ya él no lo está viendo como un problema que si el que va a la Casa Blanca es un demócrata o un republicano. No. El problema que él está viendo es que su legado, cuando él salga de la Casa Blanca, no se lo puede dejar a una que no es ni demócrata ni es republicano, que tiene un discurso populista, pero no creo que sea populista porque ningún empresario ha sido populista. Es que Donald Trump es Donald Trump. Donald Trump no es nada, ni republicano ni nada. Entonces, el presidente de los Estados Unidos se ha dado cuenta de que él va a tener que tomar carta en el asunto. Porque imagínese usted que usted salga de la Casa Blanca siendo el primer presidente afroamericano, logrando el Obamacare, logrando muchas cosas, y que usted se lo entregue a Donald Trump, a un radical. Entonces, la gente entendió que usted hizo un mal gobierno. Y con ese discurso que tiene Donald Trump de agresividad, es difícil. Choca con todo el mundo. Hace unos meses a un gran periodista de Univisión, valga la mención, lo sacó a la fuerza, que fue a Jorge Ramos, una estrella de la comunicación. Pero ahora van los americanos a las primarias de Carolina del Sur, y lo único que me queda decirle al pueblo norteamericano es que se supone que ellos son más inteligentes que nosotros. Claro. Vamos a ver cómo le va a Carolina del Sur, porque si en Carolina del Sur uno de los gobernadores o de los, vamos a poner, de los conservadores menos radicales no queda en una posición donde pueda enfrentar a Donald Trump, no es culpa de ninguno de nosotros, es culpa de los mismos americanos. Bueno, y quedándonos en el plano local, don Geraldo, vemos que en este mes entramos a disfrutar de las bellezas de las ballenas que se ven en Samaná, usted se encarama, este es el mes de la ballena, la ve usted de todos los lados. República Dominicana, como pocos países, ahora tiene la oportunidad de disfrutar de ese turismo interno. Eso es lo que le hablo, es de la ecología. Vuelvo a hablar de la ecología, que es muy importante. Miren, el presidente Danilo Medina tiene que tomar en su discurso la ecología, el medio ambiente, tiene que ponerlo en primera plana nuevamente, no nos podemos olvidar, y eso es importante. Eso de la ballena jorobada, deberíamos darle más publicidad. Solamente veo algunos medios de comunicación hablando de ese tema, pero nosotros tenemos que retomar la ecología, porque eso es una realidad que se está viviendo, el problema medioambiental, y no me voy a cansar de repetirlo. Sí. Y nada, ya vamos a pasar, antes de terminar con el programa de hoy, a nuestro segmento Reminiscencias. Tenemos en nuestro segmento Reminiscencia hoy que el 11 de febrero recientemente se celebró la Iglesia Católica el Día de la Virgen de Lourdes. La Iglesia Católica estaba embarcada en esa festividad, ellos le llaman festividad. Agregar también que los profesores e ingenieros J. Pritzker y John W. Mauser presentaron a la Universidad de Pensilvania el 15 de febrero de 1946
la primera computadora digital y electrónica, que se llamaba el ENIAC. ¿A usted le gusta su...? Me apasiona eso, Sí. fue mi primera carrera esa, Sí. y dos colosos de la física y la matemática, John W. Mausley y J. Prisper Aker, construyeron esa computadora. Dicho sea de paso, esa computadora se usaron 18,000 tubos al vacío para su construcción, no cabía en todo este espacio. Sin Bueno. embargo, hoy quizá lo que esa computadora hacía lo puede hacer desde un celular. Debo agregar, Sí, continúa. debo agregar que esa computadora pesaba 30 toneladas, Casi nada. casi nada. Bueno. Ahora sí, podía realizar cientos de operaciones por minuto, eso sí. Y hablando de tecnología, la Corea del Norte está sí. inventando con unos misiles Sí. de largo alcance de los Estados Unidos. Y los candidatos de republicanos norteamericanos dicen que eso es un problema que los chinos están apoyando. Sí. Pero ya antes de finalizar, pues ya tenemos el tiempo en contra, quiero resaltar nuevamente que el presidente Danilo Medina es el hombre que debe continuar la ruta del progreso de la República Dominicana y que él cuenta con personas a su alrededor, los cuales lo apoyan y lo ayudan a lograr dicho objetivo. Bueno, por el día de hoy hemos terminado. Desearle a los amigos televidentes que disfruten de un bello y largo domingo. Día de los... Día de los Enamorados, por cierto, No, Día de San Valentín. ya se le ha cambiado el nombre, decir Día de la Amistad. Día de la Amistad. De manera que nos veremos el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo canal. Gracias y buenos días.